Si hablamos de la resurrección de Keynes, tenemos que explicar primero por qué murió Keynes. Y para ello vamos a basarnos en cuáles fueron las aportaciones fundamentales de Keynes a la política económica. La base de la política económica keynesiana está basada en la consideración de que la variable fundamental que mueve la actividad económica es lo que él identificaba como la demanda global. Y esa demanda global está formada por la demanda de bienes de consumo de las familias, por la demanda de bienes de inversión de las empresas, por la demanda del sector público a través del gasto público y por la demanda de los mercados internacionales a través de las exportaciones. Esta sencillita fórmula de un economista que nace en 1883, curiosamente el mismo año en que nace otro magnífico economista, digamos, a nivel mundial, como es Schumpeter, o sea, realmente Schumpeter y Keynes nacen en el mismo año, pues realmente, de hecho, escribe en 1936, de infausta memoria para, digamos, nuestra historia, pues escribe su teoría general. Y entonces lo que plantea básicamente es cómo con esta formulita tan elemental se pueden combatir los dos problemas fundamentales de cualquier economía, que son el desempleo y la inflación. ¿Y qué es lo que dice Keynes respecto de cómo combatir el desempleo? Pues que para combatir el desempleo se produce fundamentalmente por una insuficiencia en esta demanda global. Lo que hay que hacer es subir la demanda global. ¿Y cómo se sube la demanda global? Pues estimulando el consumo. Y para estimular el consumo, ¿qué hay que hacer? Pues bajar los impuestos, bajar las tasas, en este caso los impuestos directos, con lo cual las familias tienen más dinero para consumir. O bajar los tipos de interés, bajar el coste del dinero para que los empresarios inviertan más, o aumentar el gasto público a través de la administración pública, los presupuestos generales del Estado, para que se hagan más escuelas, más hospitales, etcétera, y fomentar las exportaciones mediante una disminución del tipo de cambio. Estas son, digamos, las recetas básicas para combatir el desempleo. ¿Y para combatir la inflación? Pues lo contrario, la inflación se debe a que realmente la demanda es excesiva. Los precios suben porque sube la demanda. Y entonces lo que hay que hacer es articular medidas para controlar esta demanda global, bajar la demanda global. Y para bajar la demanda global, ¿qué hay que hacer? Pues bajar el consumo. ¿Cómo? Subiendo los impuestos. Bajando la inversión, subiendo los tipos de interés. Disminuyendo el gasto público, que es el que hacen las administraciones, y promoviendo una elevación del tipo de cambio. Y entonces Keynes, además, plantea que el desempleo y la inflación no pueden coexistir. Porque, lógicamente, si el desempleo se debe a una insuficiencia de demanda, con una insuficiencia de demanda los precios tienden a bajar. Luego, desempleo con deflación. Ese era el modelo de Keynes. Si hay exceso de demanda, porque hay inflación, el exceso de demanda tira de la oferta y la oferta tira del empleo. Por lo tanto, realmente no puede haber inflación con desempleo. O sea, realmente, de hecho, esta situación es antinómica. Bueno, pues estas recetas keynesianas funcionaron perfectamente desde 1945 hasta 1973. ¿Y qué es lo que ocurre en 1973? Pues la crisis del petróleo. Y en la crisis del petróleo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por primera vez en la historia económica moderna van a coexistir desempleo e inflación, cosa que no había previsto Keynes. ¿Y cómo es posible que realmente coexistan desempleo e inflación? Pues sencillamente porque la inflación que aparece en 1973 no es una inflación de demanda, como la que había previsto Keynes, sino es una inflación de costes. Los precios suben porque suben los costes de la energía, los costes del petróleo, y esos costes que llevan el barril de petróleo de $2 el barril a por encima de los $35 el barril, hace que realmente, digamos, sean los costes los que van tirando de los precios, y que incluso con una situación de insuficiencia de la demanda, de recesión económica, los precios sigan subiendo.
Entonces se nos ha transformado la inflación de demanda en inflación de costes. Y claro, ya Keynes no da respuesta a cómo combatir la inflación de costes. Y además coexisten los dos problemas de desempleo e inflación. Y Keynes queda arrinconado. Las políticas keynesianas son sustituidas por las políticas liberales, fundamentalmente de Milton Friedman, las denominadas políticas de oferta, que consideran que el presupuesto, digamos, público debe ser neutral, ingreso igual a gasto público, que solo se deben manejar los tipos de interés para mejorar la economía y que, sobre todo, el énfasis debe pasar de lo macroeconómico a lo microeconómico. Es decir, si vamos a combatir los costes de producción se combaten a nivel de empresa, Hay que realmente combatir la subida de costes salariales, la subida de costes de producción a través de la innovación, a través de la productividad, a través de la mejora de la competitividad, a través de la calidad del servicio postventa, etcétera. Realmente, de hecho, entramos en la economía de los intangibles y en la economía productiva a nivel de empresa. Por lo tanto, realmente nos encontramos con que el énfasis de las políticas económicas pasa de lo macro a lo micro, Milton Friedman realmente se convierte, digamos, en la referencia de la política económica y Keynes queda arrumbado. Muerte de Keynes. Pero llega el año 2008 y Keynes resucita. ¿Por qué resucita Keynes? Pues porque la nueva situación que se ha creado hace que realmente la situación de desempleo no coexista con una situación inflacionaria, sino con una situación deflacionaria. Actualmente existe desempleo con deflación. El paro coexiste con una bajada de los precios y la deflación puede ser tan peligrosa como la inflación. Porque realmente la deflación, si realmente genera una expectativa de que los precios van a ir bajando, se demora el consumo y además los precios pueden bajar tanto que bajen por debajo de los costes de producción y entonces si los precios bajan mucho las empresas entran en pérdidas y realmente de hecho se corre un riesgo económico extraordinario. Entonces, como el desempleo y la deflación son la base de los problemas actuales, Keynes sí tiene la respuesta para combatir simultáneamente los dos problemas, desempleo y deflación, que es estimular la demanda global. Y entonces las recetas están claras. Si lo que tenemos que hacer es estimular la demanda global, pues entonces vamos a bajar impuestos, vamos a bajar tipos de interés, vamos a subir el gasto público y vamos a procurar una disminución de nuestro tipo de cambio para hacer más competitivas las exportaciones. Y estamos matando dos pájaros de un tiro. Keynes ha resucitado. ¿Cuáles son, y con esto voy a terminar ya, las limitaciones del modelo keynesiano en estos momentos? Pues las que estamos viendo en España, que realmente no es lo mismo luchar como ocurría en la época anterior de Keynes, donde el problema fundamental era la inflación, porque durante los años 50 y 60 había una situación práctica de pleno empleo, porque luchar contra la inflación exige medidas presupuestarias, como veis, de subida de impuestos y bajada del gasto público. Por lo tanto, realmente, de hecho, se trata de presupuestos restrictivos, disciplinar el gasto público y aumentar impuestos. No hay déficit público, no hay deuda pública. Sin embargo, si vamos a luchar contra el desempleo y la inflación, el problema está en que con la bajada de impuestos y la subida del gasto público estamos generando déficit público y deuda pública. Y además, en la situación actual, países como España, todos los integrantes de la Unión Europea, ya no pueden utilizar los instrumentos de política monetaria que utilizaba antes Keynes, porque ya España no tiene control ni sobre los tipos de interés ni sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, los únicos instrumentos de política económica de que dispone en estos momentos un país de la Unión Europea son los instrumentos fiscales, impuestos y gasto público. Y claro, si realmente viéramos un mundo independiente y España no estuviera en el euro ni estuviera en la Unión Europea, pues posiblemente pudiéramos indefinidamente mantener una política de bajada de impuestos y subida del gasto público, aumentando el déficit y aumentando la deuda pública indefinidamente. Pero estamos en el euro y hemos firmado un pacto de estabilidad. Y esto supone que realmente, de hecho, la Unión Europea nos obliga a disciplinar nuestro gasto público y nuestra deuda pública. Y entonces realmente no podemos utilizar políticas expansivas desde el punto de vista fiscal indefinidamente.
Y esto es lo que realmente el escenario en el que actualmente nos encontramos. O sea, desde el punto de vista del empleo, con un 20% prácticamente de desempleo, España necesitaría políticas expansivas sostenidas en el tiempo, con bajadas de impuestos y subida del gasto público para estimular la economía. Pero la pertenencia a la Unión Europea limita esas posibilidades y ya estamos viendo cómo realmente estamos recibiendo toques de atención por parte de la Unión Europea. Luego ampliaremos este tema a través de la intervención de don Antonio López Istúriz, diciendo, oiga, las políticas expansivas pueden funcionar durante un tiempo determinado, 2 años, pero realmente no se pueden mantener indefinidamente, porque hay que volver a la disciplina económica y el déficit público no debe superar, de acuerdo con los pactos de estabilidad, el 3% y la deuda pública el 60%. Y resulta que este año nos vamos ya casi al 12% de déficit público en España. Entonces realmente nos encontramos con un desempleo al que habría que aplicar unas medidas de carácter expansivo de acuerdo con la política keynesiana, pero donde realmente el despilfarro económico realizado en el gasto público durante los años anteriores, con medidas como lo de los 400 euros o como las medidas del cheque bebé, pues realmente están haciendo que se nos haya disparado el gasto público. Ahora tengamos que disciplinarnos y entonces observáis que si realmente, de hecho, lo que tenemos que hacer ahora, de acuerdo con la Unión Europea, es subir impuestos y bajar gasto público, ¿qué es lo que estamos generando? Más desempleo. Y esta es, digamos, este es el nudo gordiano en el que se encuentra sumido en estos momentos la economía española, de difícil solución, porque realmente, de acuerdo con la ortodoxia económica, tendríamos que tener políticas expansivas, pero de acuerdo con nuestros compromisos con la Unión Europea, tenemos que tener políticas restrictivas, y aquí ya, hasta aquí llega la teoría, ahora llega la política. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. En la clase pasada veíamos cómo de la reunión de Davos surgió la constatación de que había 2 vías distintas para solventar la crisis. La vía de los Estados Unidos, típicamente keynesiana, donde priorizaba la lucha contra el desempleo, 9% de desempleo en los Estados Unidos, frente a los problemas de déficit y deuda pública, que son muy elevados, y cómo al éxito de esa estrategia está contribuyendo China, que sigue comprando deuda pública para que los tipos de interés se mantengan bajos, para que el dólar se mantenga bajo, el yuan se mantenga bajo y por lo tanto puedan aumentar las exportaciones chinas. Frente a esa receta típicamente keynesiana están las recetas neoliberales de Angela Merkel. Porque realmente lo que plantea Angela Merkel, si volvemos otra vez a la fórmula clásica del modelo keynesiano, es que la prioridad debe estar en toda Europa vinculada a la resolución de los problemas de déficit público y de deuda pública. ¿Por qué? Porque realmente Angela Merkel no tiene problemas de desempleo. El nivel de desempleo en Alemania es del 6,6%. Por lo tanto, ¿cómo le va a dar prioridad Angela Merkel al desempleo frente al problema de la deuda y el déficit público? Fijaos que luchar contra el desempleo y contra el déficit público y la deuda pública no son compatibles. Para luchar contra el desempleo ya sabemos subir la demanda global, bajar los impuestos para fomentar el consumo, bajar los tipos de interés para fomentar la inversión, aumentar el gasto público y una política exterior basada en un tipo de cambio prácticamente pues a la baja. O sea, realmente un tipo de cambio a la baja para que se fomenten las exportaciones. Esto es la lucha contra el desempleo. Claro, la lucha contra el déficit público supone subir impuestos y bajar el gasto público, que es lo contrario de lo que hay que hacer para luchar contra el desempleo. El problema está en que en España el desempleo es del 20% y el desempleo juvenil supera el 40%.
Y entonces lo que está ocurriendo es que en dos situaciones totalmente asimétricas, Angela Merkel le está imponiendo al gobierno de España las políticas que son adecuadas para Alemania, pero son contraproducentes para España. Esto era previsible. Lo previó el Premio Nobel de Economía de 1999, Mundell. 1999. Premio Nobel de Economía. La divergencia en las situaciones existentes en España y en Alemania ya las había previsto el que fue Premio Nobel de Economía en 1999, Mundell, que fue Premio Nobel de Economía precisamente por el análisis de lo que se denomina la zona monetaria óptima. Y lo que él planteaba en su teoría es que cuando se plantea una situación de moneda única como el euro, inevitablemente, al tratarse de economías de estructura muy diferente, como pueden ser la alemana y la española, acaban produciéndose shock asimétricos. Es decir, no todas las economías de todos los países de la Unión Europea en la zona euro van a crecer de la misma manera y van a tener el mismo tipo de problemas. Entonces, Mundell planteaba que para que exista una zona monetaria óptima se tienen que cumplir básicamente dos condiciones. Una, la convergencia de las magnitudes macroeconómicas, y otra, una libertad de movimiento de todos los factores productivos, sobre todo del factor trabajo y del factor capital. Lo que ocurre es que cuando se decide la creación del euro, se cumple uno de los requisitos de Mundell sobre la zona monetaria óptima, que es la convergencia de las magnitudes macroeconómicas a través de los acuerdos de Maastricht, que exigían que los países que fueran a integrarse en el euro tenían que tener una inflación muy parecida, unos tipos de interés similares, una deuda pública muy parecida y un déficit público también muy parecido. La deuda pública siempre tenía que ser menor del 60% del PIB, el déficit público menor del 3% del PIB. Y esto lo cumplían todos los países de la zona euro, porque si no, no hubieran entrado en el euro. El problema surge con la libertad de movimiento de los factores productivos, porque existe libertad de movimiento de capitales, pero el problema radica fundamentalmente en los derivados de la movilidad del trabajo. Bueno, pues esto es lo que se está planteando ahora en Europa, con esa oferta tan generosa de nuestra querida Angela Merkel a los estudiantes y universitarios españoles. El que realmente, si de hecho hay un 40% de desempleo juvenil, pues no hay problema, o sea, porque realmente todos, basta con que emigremos a Alemania. El problema radica en que existen barreras en Europa, que son barreras culturales, barreras idiomáticas, barreras de reconocimiento mutuo de títulos, a los que se está dando respuesta con una cierta lentitud. Evidentemente Europa va avanzando en este sentido. El programa Erasmus en las universidades tiene que ver con la generalización de una zona monetaria óptima donde haya libertad de movimiento de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores muy cualificados. Y también el programa actual de Bolonia en las universidades tiene que ver con la creación de la zona monetaria óptima en Europa para el reconocimiento mutuo de los títulos universitarios y que pueda haber movilidad de todos los universitarios en Europa. Pero eso resuelve una parte del problema, que es el problema de los universitarios, y de manera deficiente, porque ahora pues lo que está ocurriendo es que, claro, ante esta situación tan dramática en España, todos a Alemania, y el Instituto Goethe en Madrid está bloqueado por demandas de universitarios españoles tratando de aprender alemán. Claro, es una situación absolutamente artificial y es un parche que no resuelve el problema gravísimo de un 20% de desempleo en España y de un 40% de desempleo juvenil.
Y realmente el problema está en que desde el momento en que nuestra querida Angela Merkel está imponiendo la política económica que le interesa a Alemania, a España, haciendo que subamos los impuestos y bajemos el gasto público, pues realmente lo que estamos haciendo es alimentar el desempleo en España. Es decir, no hay manera de salir de este círculo vicioso mientras que realmente nos encontremos en una situación en la que los objetivos de política económica de España, con un 20% de desempleo, sean dictados por la política económica alemana, que tiene un 6,6% de desempleo. La cuestión está en que, si nos vamos al origen de lo que está ocurriendo, es decir, por qué, de hecho, Angela Merkel está imponiendo a España la política económica que le interesa a Alemania, pues hay que retrotraerse al hecho de que los bancos españoles solicitaron una gran cantidad de créditos a los bancos alemanes, están muy endeudados con los bancos alemanes, y por lo tanto, en esa secuencia que decíamos el otro día, de que los bancos, en este caso españoles, prestan a los promotores inmobiliarios para que construyan casas y prestan a las familias para que realmente compren las casas que construyen los promotores inmobiliarios y además se endeudan con otros bancos, pues realmente esta deuda con estos bancos son precisamente y fundamentalmente alemanes. Lo que le interesa es el saneamiento del sistema financiero de España, y por eso, una semana antes de que venga Angela Merkel, el señor Zapatero plantea la reforma de las cajas de ahorros, para que Angela Merkel, en el examen que hace a España de la política económica que le interesa a Alemania, resuelva el problema de Alemania, que es el problema de sus bancos. Y en estas circunstancias, ¿qué hacer? Pues quedan pocas opciones, porque el tema es que también España, esta situación, se la ha ganado a pulso. De hecho, fijaos que en el año 2007 España tenía un superávit público de más del 1%, y en el año 2009 se nos va a un déficit público del 11%. En 2 años hemos pasado del superávit del 1% al déficit del 1% al déficit del 11%, cuando sabíamos que existía el Acuerdo de Maastricht, que no nos permitía superar un déficit público del 3%, que es a lo que nos comprometimos cuando el euro. Como el 2010 llevaba la misma tendencia que el año 2009 y nos íbamos a un déficit público también del entorno del 10%, se produce en abril la intervención de Sarkozy, de Angela Merkel y de Obama, que piden al presidente Zapatero que lleve el déficit público que estaba previsto en torno al 11%, 10-11%, hasta el 6%. Y que realmente nos encontremos, hasta el 9%, para que el año que viene esté, en el 2011, esté en el 6% y en el 2012 volvamos a cumplir Maastricht, que es el 3%. Es decir, la intervención de Obama, Sarkozy y Angela Merkel se produce ante la constatación de un tremendo despilfarro del gasto público, que hace que pasemos de un superávit del 1% a un déficit del 11%. Y esta es la realidad. Y de esta realidad es muy difícil salir, porque, por un lado, estamos sometidos a la presión del saneamiento financiero por parte de Angela Merkel, a la presión de los mercados internacionales en relación con la deuda y el déficit, y mientras tanto el paro creciendo descontroladamente.